Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué es lo que podemos hacer para regenerar la mucosa gástrica de nuestro estómago. Cada vez es más frecuente el diagnóstico de gastritis. ¿Qué es la gastritis? Una inflamación de la mucosa gástrica que puede tener diversos orígenes, de ahí que muchas veces el tratamiento de la gastritis no sea único y lo que a una persona le sienta bien, a otra le sienta mal y tengamos que ir personalizando. Una de las causas frecuentes de alteración de la mucosa gástrica, que por cierto, la mucosa gástrica es la capa que recubre el estómago por el interior y que tiene diversas funciones muy importantes. Una de ellas de protección frente a la invasión de agentes patógenos. Hay uno que resiste perfectamente esa barrera protectora, que es el Helicobacter pylori, que suele dar mucha guerra también en las gastritis y en su eliminación, y que provoca daños en la mucosa que después hay que regenerar. Además, tiene la capacidad esa mucosa gástrica de soportar la acidez estomacal, esos jugos gástricos necesarios para la digestión y la absorción de algunos alimentos y que ocurre en ese estómago cuya mucosa es capaz de soportar esa acidez. Ninguna otra parte de nuestro cuerpo es capaz de soportarla. De hecho, algunos problemas asociados a esos problemas digestivos suelen aparecer en el esófago por reflujo gastroesofágico y en esos casos se produce quemadura de la mucosa del esófago que no está preparada para resistir esa acidez. Bueno, aparte de todas esas funciones, los posibles daños, como os decía, pues aparecen por diversas causas. Por ejemplo, el consumo de alimentos irritantes, alcohol, suele ser uno de los alimentos más asociados a daño en la mucosa gástrica, el famoso Helicobacter pylori, como os he dicho antes, y bueno, en general, sobrecrecimiento microbiano a nivel del estómago no suele haber porque no resisten, la mayoría de los microorganismos no resisten la acidez estomacal. Pero en algunos casos esa síntesis de los jugos gástricos falla, sube el pH del estómago, no hay tanta acidez y en esos casos sí podríamos tener algún crecimiento microbiano que no resista, o sea que resista en ese caso un pH alterado del estómago. Problemas digestivos que después podrían trasladarse al resto del sistema digestivo, alterando también la mucosa intestinal. Es decir, a través del estómago se ejerce una función digestiva y protectora importante para el resto del sistema digestivo. Así que cuando hay un problema con la mucosa gástrica, tenemos que utilizar también la dieta para mejorar o para recuperar esos daños. ¿Por qué? Pues porque todo lo que comemos pasa por el estómago y vamos a aprovechar en ese caso las propiedades beneficiosas que tienen algunos alimentos que ayudan a regenerar esa mucosa gástrica. El papel, vamos a decir, un papel prioritario en la recuperación de la mucosa gástrica y de cualquier mucosa de nuestro organismo estaría en lo que se denominan los alimentos naranjas, aquellos que tienen pigmentos asociados al contenido en beta-carotenos que serían provitamina A. La función regeneradora no la tienen los betacarotenos en sí mismos, sino esa vitamina A que sintetiza nuestro cuerpo y que tiene una función importantísima, como os digo, en la regeneración de las mucosas. ¿Qué alimentos naranjas nos van a proporcionar esos beneficios? La zanahoria, por ejemplo,
tanto en forma de jugo como en forma de ensalada, zanahoria cruda, en estos casos más beneficiosa que cocinada. Tendríamos también el boniato, que es de muy fácil digestión y tiene una función calmante muchas veces de esa mucosa gástrica, por lo tanto también nos resulta beneficioso. La calabaza, puré o crema de calabaza, nos ayuda a mejorar la hidratación y además nos proporciona grandes cantidades de betacaroteno. Y tendríamos dentro de las frutas, por ejemplo, el mango o la papaya, que también nos pueden beneficiar en esa regeneración de la mucosa gástrica. Es decir, son alimentos que deberíamos incluir a diario en ese periodo de tiempo de recuperación de la mucosa gástrica. El segundo alimento que nos puede resultar muy beneficioso serían las coles, especialmente las berzas, por ejemplo, la col blanca o la col verde, y también el brócoli, por ejemplo, nos resultaría muy interesante. El brócoli contiene betacarotenos ocultos, es de fácil digestión cuando se cocina poquito, se deja un poquito más al dente, no pastoso, que en ese caso no nos resulta agradable y se transforma en una verdura muy flatulenta. Sin embargo, en esos casos, tanto su aporte de betacarotenos como su aporte en sustancias sulfuradas nos ayuda a regenerar esa mucosa del estómago. Además, las coles podemos prepararlas, por ejemplo, en ensalada. Y diréis, no, el vinagre yo no lo aguanto, ya, pero podemos utilizar otros ingredientes que también nos ayudan al mismo tiempo. Os digo en ensalada porque esas ensaladas de col lo que nos proporcionan es el 100% de sus nutrientes y de sus beneficios. Si la cocinamos, perdemos parte de esos nutrientes. De hecho, hay algunas estrategias utilizadas a veces en la regeneración de las mucosas del sistema digestivo, en las cuales se utilizan los zumos de col junto con zanahoria para ayudar a regenerar más rápidamente esa mucosa. ¿Cómo preparo la ensalada? Con la col rallada. Puede ser col blanca, col verde o col morada, lombarda, que también tiene bastante potencial antioxidante y antiinflamatorio. Col rallada, como os iba diciendo, zanahoria rallada, un poquito en un recipiente vamos a poner una cucharada de aceite de oliva, un poco de yogur y un chorrito de limón. Mezclamos, dejamos macerar y tenemos una ensalada perfecta para utilizar de acompañamiento o de primer plato. Algo que nos resultaría muy beneficioso para esa regeneración de la mucosa del estómago. El aceite de oliva, ya que lo he citado, también nos puede resultar beneficioso. El aceite de oliva, por ejemplo, consumido en ayunas, bueno, lo podemos utilizar por supuesto para cocinar, pero una cucharadita, no hace falta que sea una cucharada muy grande, una cucharadita que ingiramos antes de las comidas nos puede ayudar a hacer como una especie de recubrimiento que ayuda también a evitar el daño que se está produciendo en esa mucosa gástrica por esa falta de integridad que tiene. Es decir, es como si estuviésemos ayudando a proteger a la propia mucosa dañada frente a los jugos gástricos que podrían ocasionar más daño en esas zonas dañadas. Es como si fuese una bola de nieve que se va agrandando. Pues vamos a pararla para que no siga creciendo. Y en ese caso nos podría ayudar también el aceite de oliva y también los ácidos grasos omega 3. Pero aquí ya depende. El alimento que nos proporciona más es el pescado azul y en personas con la mucosa dañada a veces el pescado azul no se tolera excesivamente bien, sobre todo si está preparado con frituras o salteado. Y en esos casos, bueno, pues a veces un suplemento de ácidos grasos omega 3 nos podría resultar más beneficioso. Tenemos también el consumo de probióticos, el yogur. Hemos añadido también
a esa ensalada. Los alimentos de fácil digestión que proporcionan además esos microorganismos vivos que forman parte de la barrera defensiva de nuestro sistema digestivo, pues también son bienvenidos cuando necesitamos recuperar la mucosa intestinal, perdón, la mucosa gástrica, que es de la que estamos hablando. Otro suplemento, o en este caso igual nos convendría como suplemento o utilizada en forma de infusión para dar calma también a esa mucosa digestiva, por ejemplo, entre horas, sería la cúrcuma, que tiene también un potencial antiinflamatorio. Que hemos dicho que era la gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica. Alimentos antiinflamatorios nos ayudan a reducir esa inflamación y a mejorar ese proceso de recuperación. Así que en este caso también nos podrían servir de ayuda. Esto no quiere decir que tengamos que tomar todos los días para mejorar la mucosa, pero sí hacer pequeñas modificaciones en la dieta para incluir estos alimentos de manera habitual, a ser posible a diario. No todos, pero sí unos buenos acompañamientos o entrantes con los alimentos que hemos ido citando para que estén presentes en cantidad un poquito superior a la habitual durante ese proceso de regeneración de la mucosa del estómago, que es importante que la recuperemos porque nos ayudará a mejorar las digestiones y a tolerar mejor el consumo de alimentos que se suelen retirar cuando hay daño en la mucosa del estómago, como por ejemplo los cítricos o los alimentos picantes o estimulantes de la motilidad, como podrían ser el café, el té, el cacao, que a veces no se toleran con facilidad o causan más molestias en esa mucosa gástrica. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.